Hoy es 6 de enero y el 6 de enero es interesante porque es el día de los Reyes Magos. Como yo no creo en los Reyes Magos, pues no me afecta mucho, pero había alguien que sí creía y que he tratado de que se mantenga su memoria, y es este señor que tenemos aquí junto, que es don Fernando Huerta Turanzas y que era mi señor abuelo. Y mi señor abuelo no lo conocí. Don Fernando Huerta Turanzas murió en 1930, yo nací en 1955, pero el señor sigue siendo importante para mí porque mi abuela y mis tíos, mi madre, mantuvieron viva la memoria de este señor. Este señor era un campesino, una familia de campesinos aquí cerca de donde vivo yo actualmente, en el concejo de Llanes, en Asturias, en una pequeña aldea, poblado de 25 casas más o menos, que es Palacio de Ardizana, en la parroquia de Ardizana precisamente. Y allí nació mi abuelo y más o menos a los 18 o 20 años lo subieron a un barco con un traje nuevo y un poco de dinero y te vas a México, que ahí tenemos parientes, y te vas a poner a trabajar porque aquí no hay para todos. Y es que la heredad, los pequeños campesinos, los pequeños agricultores, solamente pueden dejar la herencia al mayor de la familia. Es lo que se conocía también como el mayorazgo. Entonces todas las tierras se las dejas al mayor, porque si empiezas a subdividir la tierra entre los varios hijos que tienes, pues al rato cada quien va a tener un pie cuadrado de tierra, como tengo yo ahora en Escocia, que soy Lord Mauricio, porque tengo un pie cuadrado de tierra en Escocia, 30 centímetros por 30. Pero vamos, ya la tierra no da para mantener a varias familias, entonces se heredaba, se entregaba toda la heredad al mayor de la familia y los menores pues, que se buscaran la vida. Y así fue como mi abuelo fue a dar a México. Y yo siempre me he preguntado, realmente, ¿cómo debe haber sido para un chavalito de un pueblo en los montes asturianos, con una formación seguramente escasa por mucho que hubiera estado en la escuela, de pronto verse con su maletita en Veracruz o en Mérida, ver a toda esa gente que es rara, que es distinta, que habla distinto, que el dinero es distinto, que la comida es distinta, que el lenguaje, aunque sea castellano, también es muy distinto, donde el trato es diferente, donde todo es un mundo nuevo, sin que pueda regresar a su tierra, además. Condenado, entre comillas, a la nueva tierra en donde va a vivir. Esos inmigrantes a mí me provocan un respeto enorme, ¿no? No solo mi abuelo, sino todos los que lo hicieron, sobre todo siendo muy jovencitos. A mi abuelo se las arregló para más o menos tener una pequeña fortuna, se casó con mi abuela. Mi abuela tenía 15 años y él 40, pero sí se hacían las cosas de aquellos tiempos. Tuvieron 12 hijos, una murió, los otros 11 vivieron. Y si usted es mexicano y conoce la cantidad, el gallo de oro, pues es la cantidad que compró mi abuelo principios del siglo XX o fines del XIX, principios del XX debe haber sido. Donde tenía la cantidad y tenía una pequeña tienda de productos españoles que importaba a México. Y bueno, cuando murió mi abuelo, resultó que todo el mundo mi familia quedó en la pobreza porque les robaron hasta la pelusa de las alfombras. Bueno, cuento la historia, la voy a poner en la explicación, en la descripción del video, pero la historia es que mi abuelo era una buena persona. Fue fundador, por cierto, del Centro Asturiano de México. Los asturianos lo que querían era hacer un club de fútbol. Sí, luego hicieron un centro social y hacían un montón de cosas, pero originalmente lo que querían era hacer un equipo de fútbol para poder jugar fútbol, que fue el Asturias, que fue el primer campeón de la Liga Mexicana cuando se creó la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, pues era un buen tipo que era bueno con su familia, que no les pegaba a sus hijos, que quería a su mujer y que para él el 6 de enero era lo más importante. Por eso la dimensión temporal. Entonces, imagínense poder meter a la cama a 11 hijos
Y luego mi abuela y mi abuelo lo que hacían era poner 5 copitas de Jerez con restos de Jerez en las 5 copitas y unas migajas de galletas para que los niños pensaran que en la mañana que los reyes habían llegado y habían tomado un Jerez con mi abuelo y mi abuela, con sus papás. Se habían comido las galletitas y les habían traído todos los regalos que tenían. Lo terrible fue que el 5 de enero de 1930 mi abuelo se acostó y ya no se despertó el 6. Murió el 6 de enero, el día que más amaba. Es casi melodramático, es terrible. Y yo dedico unos minutos todos los 6 de enero a recordar a don Fernando Huerta Toranzas porque yo creo en la epopeya de la gente pequeña. La gente grande me parece importantísima y todo el mundo sabe que soy gran admirador de Mandela o de Bertrand Russell o de gente así, pero me gusta la epopeya de la gente pequeña y me gusta ser heredero de alguien como Fernando Huerta Toranzas. ¿Qué les parece?